varios lenguajes comunes en biología, entre ellos está MATLAB, que es de pago, es una buena diferencia. Está Python también, que se usa mucho más en el área de biología evolutiva. Y así hay varios programas de R, varios lenguajes de programación. Eh, Actualmente con el desarrollo de la bioinformática hay muchos más o se basan usando parte de este mismo concepto de ideas y de formas de escribir el lenguaje. Y eso es, por ejemplo, tiene mucha relación con lo que se usa, por ejemplo, actualmente con sistemas de aprendizaje computacional o machine learning, inteligencia artificial, usan parte de estos, comparten algunas de las bases de los lenguajes de programación que usamos en biología. Entonces, también se usan en sistemas de información geográfica. Entonces, en este caso es mostrarles un ejemplo de herramientas que pueden ustedes usar para el caso de biología. En este caso, bueno, vamos a tener esta práctica de fundamentos de R, que el instructivo de esta práctica ya estaba desde esta semana completamente en Moodle, desde el lunes. Y en este caso la versión es un poco distinta, tal vez a cómo se los presenté, a cómo reciben otras veces documentos. En este caso es un HTML, que vamos a ver que tiene este botón aquí de diferencia porque podemos obtener, en este caso estoy usando una versión generada de un documento que puede combinar tanto código de programación como resultados y texto, todo junto. Y en este caso estoy aprovechando eso para presentárselos y que ustedes van a poderlo explorar también. Y que tiene la ventaja de combinar el texto de un documento que desarrollan junto con resultados y el código que se usa para generar esos resultados. Y eso hace que sea fácilmente evaluable, por ejemplo, en un reporte, ver que el código corresponde a los resultados que se generaron. Y también, bueno, si alguien desea ver el código y ejecutarlo, pues lo puede tomar, por ejemplo, aquí en este caso, al descargar el documento RMD. Vamos a ver. También se puede mostrar o no todo el código que tiene la práctica. Y en este caso, bueno, la práctica se titula Fundamentos de R para el análisis de datos. Como les decía, R es un programa de amplio uso y dado que se usa mucho para presentar resultados, los resultados son parte importante de las investigaciones, ¿verdad? Y por eso es que tenemos diferentes libros que hablan sobre cómo analizar datos, pero ahora muchos de esos libros también incluyen cómo analizamos los datos y cómo hacemos esos análisis, por ejemplo, usando este lenguaje de programación, un lenguaje de programación que empezó más o menos en el 2003, en la primer lustro de la década del 2000, a ser muy popular, que se ha ido incrementando muy fuertemente y que probablemente ya empiezan a haber otros programas. Pero de hecho, de parte de eso, bueno, ustedes van a encontrar diferentes libros que les dicen cómo hacer análisis estadísticos, cómo presentar resultados y en este caso hacerlo en R. Hay múltiples libros de ellos que ustedes pueden encontrar y, por ejemplo, como en este caso, van a ver que muchos de ellos incluyen ya cómo hacerlo en este lenguaje de programación, en este caso R, y en este caso, bueno, este libro incluye otro lenguaje de programación, otro algoritmo para hacer muestreos, en este caso, hacer estadística bayesiana. Y eso tanto se usa para los análisis como para también la generación de los resultados y que lo van a encontrar en cómo presentar gráficas, cómo hacer que sus gráficas, cuadros sean más atractivos para transmitir el mensaje
al público al que están pensando en transmitirlo, eso es importante. Un, el, el, esas gráficas, figuras que van ustedes haciendo, no es una receta exacta, sino que va a variar de acuerdo al público al que lo van a destinar. Y todo eso, bueno, mucho de eso se puede hacer en R. Como van a ver, pueden ver en cualquiera de las bibliografías que están citadas en esta práctica. Bueno, R, en este caso, es un programa que pueden descargar es un proyecto conjunto que tiene su página y ustedes pueden descargar aquí las diferentes versiones, es multiplataforma. La ventaja de esto es que es el mismo programa que pueden usar en cualquier sistema operativo, ya sea su elección, y es intercambiable lo que producen de un sistema operativo al otro. Pueden usarlo en Windows, en eh, Mac OS, en sistemas operativos de la compañía Apple, en Linux, si es lo que usan. Solaris funciona en principio muy similarmente. Hay algunas variaciones, pero ustedes pueden descargarlo. Es totalmente libre de código abierto. Y eso es lo que lo hizo bastante popular, de hecho, lo que ha incrementado su popularidad. Que R, ustedes, de hecho, muchas personas generan los paquetes y cualquiera puede generar un paquete estadístico, lo único que para que esté disponible totalmente, por ejemplo, a través del repositorio del grupo, el Core Team R, tiene que pasar ciertos filtros. Si no, hay quienes de hecho lo comparten también vía eh, sus propios sus propios repositorios, servidores o usando otros como GitHub, por ejemplo, y así van a encontrar diferentes herramientas que pueden usar de R y eso es una ventaja muy grande en cuanto a los costos, porque les permite usar análisis estadísticos los más nuevos o antiguos sin ningún costo o adaptarlo a las necesidades que ustedes tengan. Esto implica, bueno, una curva de aprendizaje. Creo que lo bueno es que muchos de ustedes ya han tenido las experiencias previas de usar R. En el curso de bioestadística, en el programa, vi que varias prácticas están incluido ya el uso de la plataforma R. Entonces, en este caso, para aquellos que ya lo hayan usado, va a ser un repaso, vamos a poder resolver dudas que tengan, pulir algunas prácticas que se tienen en cuanto al uso del R, que pulir algunas buenas prácticas que siempre ayudan para tener una mejor ejecución y sobre todo poder confiar en sus notas en un futuro cuando después traten de recordar qué es lo que hicieron y tener seguridad de qué es lo que hicieron. Y eso es bastante importante en cuanto al uso de R porque que permite esa transparencia en la investigación, en algunos casos compartir el código. Se ha estado haciendo cada vez más usual compartir el código con el que ustedes hacen análisis estadísticos de alguna investigación y la publican. Esa es parte de los anexos y cualquiera puede ejecutar tanto su código como tener acceso a los archivos que generaron para hacer esos resultados, esa publicación. Y entonces esto de hecho es parte de cómo se han identificado en algunos casos de plagio académico, casos de construcción de datos, por ejemplo, como acaba de suceder, por ejemplo, con un, un caso de una persona que estaba haciendo postdoctorado en el laboratorio de un investigador, que resulta que este postdoctorante se inventó datos usando en este caso un bot de inteligencia artificial, creo que ChatGPT, y entonces inventó datos para las publicaciones y resulta que eso tiene las consecuencias ahora que lo descubrieron, e incluso, bueno, el profesor con el que trabajaba era
presidente o el rector, en este caso, tomándolo como el título que tenemos en la San Carlos, era el rector de la universidad, de esa universidad casi desconocida que se conoce como Stanford, en California, que es una de las mejores universidades del mundo. Y entonces, bueno, sucede que ahí se inventaron datos también. Y el rector ahora renunció por eso. En parte es responsable por no haber hecho la supervisión adecuada. Entonces, por ejemplo, para mostrarles que estos programas se usan en muchos, ustedes pueden aquí descargar las diferentes versiones. Eso es algo importante que hay. Se usan servidores y ustedes pueden descargar la última versión que hay o versiones anteriores. Y esto es importante sobre todo porque, dado que es un programa que transcurren versiones y cada año salen dos versiones probadas, genera, perdón, un problema en cuanto cuando hay veces que el código que usamos va a ser funcional en una versión exactamente, pero no siempre es funcional en versiones posteriores. Y eso es porque cada vez que hay una actualización de esas versiones, eh, también tiene que haber actualización de los programas, de los paquetes, en este caso de lo que hacen las diferentes pruebas estadísticas, se deben ser actualizados y a veces al ser actualizados se modifican comandos o se discontinúan algunos comandos y entonces para poderlo ejecutar tal como está ese código deben recurrir a la versión en la que fue creado o si no actualizarlo. Son las dos opciones. Entonces, tomen eso en cuenta cuando trabajen con R. En este caso, ustedes pueden descargarlo de cualquiera de estos servidores. Lo más recomendable es buscar el servidor que esté más próximo a la región donde ustedes están presentes, donde ustedes los van a estar descargando, donde se están conectando a Internet. Y eso es porque va a aumentar la velocidad y va a disminuir, dado que va a disminuir el número de intermediarios, de computadoras intermediarias para poder hacer las descargas. En este caso, dado que estamos en Guatemala, por ejemplo, algunos de los servidores que es recomendable usar y que son confiables es este, por ejemplo, del Colegio de Posgraduados de Texcoco en México, por ejemplo, es un muy buen servidor en este caso. O también tenemos varios servidores próximos en Estados Unidos, eh, de varias universidades, algunas privadas y otras estatales, que podamos recurrir. Pero cada vez que nos alejamos más de Guatemala, por ejemplo, en este caso, sus descargas pueden ser un poco más lentas. Se va a notar cuando descargan cosas mucho más grandes. Entonces, R, en este caso, tiene una consola propia cuando ustedes la descargan, que viene siendo como esta consola eh, bastante básica. Aquí tiene una terminal donde ustedes escriben código, por ejemplo. Eh, Eso es el punto de R. Todo es un lenguaje de código y código con señalización hacia qué están haciendo. Usa comandos en inglés. La plataforma puede estar en español, como es en este caso. Y pueden usar esta plataforma, por ejemplo, se usa esta consola, se usa una opción que se llama script, que es muy importante, porque ustedes pueden escribir su código, ahorita vamos a ver directamente en la consola, pero para hacerlo reproducible y guardar y saber y volverlo a repetir, lo más recomendable es que ustedes lo usen a través del uso de un script, como en este caso el que vamos a ver de esta práctica, que es este script, por ejemplo. Y entonces desde aquí yo puedo enviar todas las órdenes hacia la consola, por ejemplo, como es este caso. Y también sirve para hacer muy buenas gráficas. R es muy bueno en eso. Vamos a ver, tener una práctica para ver la parte de gráficas, pero vamos a iniciar por las partes más básicas. Esta consola, ustedes pueden instalar paquetes aquí directamente
tiene dos opciones. Una es instalar paquetes buscándolo, por ejemplo, por nombre. Primero tienen que seleccionar el servidor al que van a recurrir. Y entonces, una vez ustedes seleccionan ese servidor, les va a salir esta opción. Y aquí miren, son todos los paquetes disponibles ordenados alfabéticamente que ustedes pueden instalar para hacer uso en R. Y esto, de hecho, hay muchas cosas más de las que uno se puede imaginar. Hay paquetes para análisis en economía, en análisis de genética, en evolución, en microbiografía, en ecología, en microbiología, en diferentes áreas de las ciencias, en matemáticas, se usan estos paquetes. Y entonces, bueno, en este caso uno debe saber el nombre del paquete que necesita o buscarlo, por ejemplo, en la página de el programa, puede buscarlo y puede ver que también los puede descargar directamente desde esta página y a través de una USB instalarlos. Luego, para poderlos usar, debe usar esta opción de cargar el paquete. Si no lo carga, no va a funcionar, aunque lo tenga instalado. Y no le va a aparecer instalarlo si no está, no los van a poder cargar, por ejemplo, si no está previamente instalado. Este es un listado de los paquetes que yo tengo instalados. Hay formas cada vez que actualizamos perdón, me estoy viendo aquí. Este es un listado de, por ejemplo, mis paquetes instalados. Y cada vez que utilizamos esta plataforma también podemos, a ustedes no vieron, perdón, solo lo vi. Este es el listado de paquetes que hay disponibles de R para instalar. Esa es una opción. Ahora, esta es una plataforma que es funcional, pero hay formas de facilitarse el trabajo al usar R. Y en este caso, una forma de facilitarnos el uso de R es usar este otro programa, perdón, descargar un programa que se llama RStudio, que es un programa de una compañía que ustedes instalan R y aparte instalan RStudio. Y entonces esta opción, por ejemplo, les va a permitir tener una mejor interacción o facilitarle algunas de las interacciones con la plataforma de R. RStudio se ve como esta, por ejemplo. Esta es una típica vista de R. Miren, aquí está. Y de hecho el instructivo de esta práctica lo construí aquí. Es lo que vemos aquí. Y entonces normalmente tiene la opción de un script, su consola. Aquí tienen, van generando, qué es lo que no les permite ver la consola clásica de R más que con un comando. ¿Cuáles son los resultados que se van a ir generando, que se cargan en la memoria RAM? Eso es uno de los detalles con R. Su computadora va a ser capaz de la velocidad de desarrollar análisis y cuánto va a poder usar es de acuerdo a la cantidad de memoria RAM que tiene instalada. Y aquí en esta otra parte, lo interesante es que ustedes pueden ir y regresar de cada una de las figuras que van a ir haciendo de esos resultados, por ejemplo, o con este botón aquí, en esta pestaña, tienen la opción, por ejemplo, de ver qué paquetes tienen instalado. Simplemente con darle un chequecito pueden, en vez de escribir el código para cargarlo, se va a cargar ese paquete, o con un botón pueden decirle instalar y en ese caso ya tienen un repositorio automatizado y entonces cuando ustedes escriben el nombre del paquete empieza a buscarlo y es mucho más fácil para instalación, por ejemplo. Entonces, y pueden instalar varios paquetes al mismo tiempo. También pueden instalarlo a partir de paquetes que tienen ustedes guardados en su computadora, que han descargado de otros sitios, porque no están en los repositorios oficiales de R. RStudio, esta versión es gratuita para su uso. Tiene unas versiones de pago, pero
La versión gratuita es bastante fácil de usar y permite muchas cosas. Ahora, no es el único. R viene, es un programa, un lenguaje de programación derivado de un lenguaje que se llamaba S+, que era de pago, un programa muy caro, de hecho. Desavenencias entre son los mismos programadores de S+, hicieron que se creara este nuevo entorno y bueno, todo contribuyen muchas personas a la generación de R. Y entonces eso ha hecho que sea esta interfase libre de alto uso. Es compatible con LaTeX, como lo que estábamos viendo en la otra práctica que vimos, en la primera práctica. De hecho, es compatible a través del lenguaje Markdown. Los comandos que ustedes escriben en R, en Markdown, por ejemplo, en LaTeX, funcionan muchos para R también, en esta versión de Markdown, que es en este caso con el lenguaje que escribí ese instructivo de la práctica. Y no es más que, no es otra cosa más que permitirles que usen este texto, en este caso como escribir en Word, y al mismo tiempo incluir las direcciones electrónicas, por ejemplo, y cosas así, y resaltarlas automáticamente. Eso es algo que es posible, o en este caso es propietario el código de esta empresa que hace RStudio, que ahora se llama POSIT, y tiene las diferencias, por ejemplo, cuando vemos esos scripts, es que, por ejemplo, cambia de color lo que ustedes están dando como una orden, los comandos, a las explicaciones del código en sus scripts. Entonces, eso es algo que facilita muchas veces cuando ustedes están viendo que un código no les funciona, saber y revisar dónde es que está el error. Muchas veces aquí les va a indicar, les va a dar una pista del error. Y otra cosa importante en el caso de usar RStudio de ventajas, ¿verdad?, es que tiene asociado paquetes propietarios que ustedes pueden ver su serie de paquetes en la página de, perdón, aquí está, los diferentes paquetes que pueden usar que les van a facilitar mucho el uso de R. En este caso ha ido cambiando R, ha ido evolucionando el uso de R, RStudio, y de hecho, a ver dónde está ya cerré la práctica, perdón, abrirla de nuevo. R es que ahora la ventaja es eso, como les decía, pueden ustedes generar documentos como este, lo pueden generar en HTML, lo pueden guardar también en PDF también, si así lo desean, por ejemplo. Pueden hacer presentaciones, un lenguaje de presentaciones. Con las nuevas versiones esto va evolucionando. Y, por ejemplo, es como aquí este ejemplo, usando, de hecho, eh, una versión que ahora se llama Cuarto, que está dentro de esos productos que usa R. Y entonces ustedes pueden ver aquí cómo generar esos documentos, diferentes documentos, y que integran diferentes lenguajes de programación o diferentes interfaces que se han hecho populares en diferentes medios, como en este caso Jupyter, Anaconda, se van integrando dentro de esto que se llama Cuarto ahora, que es una tendencia de lo que viene, van desarrollando diferentes programadores. Ahora, R no es un lenguaje, tiene una curva de aprendizaje fuerte, pero no es imposible de aprender. En este caso, lo importante es que ustedes van a ir generando, les va a permitir de forma gratuita, así como usan Paz, usar esto, y tiene algunas cosas mucho más allá que Paz no tiene.
y no les digo que solo usen esto, sino que es una herramienta más que les va a permitir mejorar si les interesa la bioinformática, si les interesa los análisis, eh, la investigación, generar análisis confiables. R es una buena opción y con las nuevas herramientas como RStudio, Quarto, Deposit, bueno, pues les va a dar un extra en su trabajo y que les va a permitir hacer incluso, como les estaba mencionando en la práctica pasada, análisis de sistemas de información geográfica también dentro de este mismo lenguaje. Son complementarios. Si ustedes quieren ver más cosas sobre R, además de los múltiples libros que hay, como los que les cité en la presentación, aquí en este instructivo, también pueden ir recurrir, por ejemplo, a estos otros sitios que tienen instrucciones de cómo trabajar diferentes aspectos en R. Este, por ejemplo, de Gotelli, es un profesor en la Universidad de Vermont, y aquí ustedes van a ver las diferentes prácticas y el código que usa para un curso que él da de biología computacional en la Universidad de Vermont. Entonces ustedes aquí pueden entrar a el código y ver cómo se escriben cada una de las diferentes partes y miren, es lo que les decía, aquí estamos creando este código en un R Notebook, se llama, en R Commander o en PDF lo mismo, que es como esto es como el instructivo que yo les acabo de generar de la práctica, o que lo podía haber puesto en formato PDF, por ejemplo. Y así aquí tienen otras opciones donde ustedes pueden consultar. Estas son algunas de muchas opciones que hay para ir mejorando en el uso de R y de las consultas. Este sitio de Stack Overflow es muy bueno para poder encontrar solución a muchos problemas que encontramos cuando estamos programando en el lenguaje de R, cómo hacer una línea de comando para alguna función que queramos, eh, tanto de gráficas como de análisis de datos, que vamos a ir discutiendo. En este del USGS, que es el Servicio de Geología y de Parques de Estados Unidos, van a encontrar, es un curso de R gratuito, están disponibles las clases, ustedes pueden escucharlas, el código, para aprender y profundizar. En esta práctica vamos a tener una serie de prácticas de uso de R, pero básicas. No la idea no es que ustedes se vuelvan expertos, sino que conozcan la herramienta y que vayan puliendo algunas de las opciones que tienen para que vean qué opciones tienen y las empiecen a desarrollar, vean el potencial de uso y qué capacidades les permite usar R en investigación. Y como les digo, todo esto mucho es autoenseñanza. Una buena parte de usar R, por ejemplo, para aprender, es ver cada uno de los paquetes viene con una ayuda, tanto para cada uno de los comandos que tienen, como para y cada uno de esos comandos que tienen, por ejemplo, tiene una explicación, qué significa, cómo se codifica y algo muy importante, cuáles son los resultados que da, basado en qué está ese comando que están usando, es muy importante. Hay muchos paquetes que parecen hacer lo mismo uno con otro, pero hay variaciones y uno puede revisarlos cada uno de esos comandos. Y algo muy importante que le ayuda a uno es estos ejemplos que tiene al final cada uno de esos comandos y paquetes para la hora de replicar el código que ustedes quieren hacer algún análisis. Y entonces, bueno, después de verlo y no están seguros cómo codificarlo, lo más básico primero es empezar a usar el ejemplo y irlo adaptando a los datos que ustedes tienen. Es una de las sugerencias que tengo para esto. Eso, por ejemplo, esto es muy fácil verlo a la hora de usar RStudio en comparación de usar la consola de R. Entonces, también les permite usarlo, pero normalmente les abre una página HTML.
Bueno, entonces, en este caso, ustedes van a ir, vamos a trabajar esta práctica. Ustedes van a instalar R y van a instalar RStudio si así lo desean, pero no tienen que instalar RStudio. Ha ido cambiando antes, por ejemplo, hay una interfaz muy popular que era similar a RStudio, era TeamR, por ejemplo. Hay quienes lo siguen usando, no ha desaparecido. Y habían otras, R-Commander, hay varias diferentes. Jupyter, por ejemplo, ustedes pueden usar la que deseen. En este caso, esta práctica la he diseñado con RStudio. Si ustedes deciden usar otra, está bien, solo que van a tener que hacer las adaptaciones necesarias para que les corra el mismo código y los resultados. El código de R les va a correr, lo que no les va a necesariamente a salir igual. En este caso es, por ejemplo, la producción del HTML con el mismo código. Entonces, R, a ver, vamos a ver qué puede hacer R en la práctica. A través de esta interfase de RStudio, ustedes pueden usar R para usarlo como una calculadora, por ejemplo, algo muy básico como estas sumas o potencias, por ejemplo, que las pueden calcular, y al igual que como lo hacen con Chrome, como lo hacen con Google, por ejemplo, desde algo así tan básico. Y que en este caso, algo importante de usar estos scripts es, miren, las aclaraciones de para qué es lo que están usando, cómo lo están haciendo. Si ustedes le ponen un numeral antes, así como en LaTeX, un símbolo de porcentaje, es lo que les permite entonces decirle al programa, el lenguaje lo interpreta como es una explicación y no es un código que van a ejecutar. Ustedes pueden ejecutar todo este código de un seguido, de un solo, o, perdón, me corrió la venta, o por partes, ir paso a paso. Y en este caso de RStudio, lo que me gusta es esa parte donde ustedes pueden ir viendo la consola y el escrito al mismo tiempo, cambiarle el tamaño de acuerdo a lo que necesiten para irlo guardando y simplemente con un control enter pueden darle la orden al programa de que ejecute este código o seleccionar las líneas que necesitan ejecutar y control enter. Y entonces, por ejemplo, aquí les he escrito, por ejemplo, con funciones básicas de logaritmo, exponencial. En el caso del logaritmo es logaritmo base 10, como que lo pueden especificar o no, y va a ser logaritmo base 10, pero si ustedes especifican que es logaritmo, por ejemplo, base 2, van a tener van a tener que especificarlo cuando sea un logaritmo de diferente base a 10 para hacer sus cálculos. Eso es algo importante de tomar en cuenta. Esa es una forma, como lo dice aquí. Otra forma es especificarlo como en este, logaritmo base 3 de 9, por ejemplo. Pueden tener códigos de pi, números de pi, senos, cosenos, raíz cuadrada, factoriales, escoger binomiales, por ejemplo, cuántos tienen. Todo esto es posible hacerlo en R. Todas estas son funciones básicas de como una calculadora, ¿verdad? Sí, ¿para qué necesito usar R si esto es una calculadora? Bueno, en este caso, esta base les permitirá ejecutar luego funciones más complejas, pero lo importante es entender esta primera parte, qué significa, ¿verdad? Algo que yo les recomiendo siempre es que a su código, al código que vayan haciendo, especifíquenlo para qué están usando esa línea de código o un grupo de líneas de código, un comando. Déjenlo anotado. Mientras mejor anotado lo tengan,
les va a facilitar la vida a ustedes en el futuro. Muchas veces yo regreso, busco cómo hacer algún análisis que necesito hacer, y si ya lo he hecho previamente, busco en mis scripts antiguos, en previos, cómo lo hice. Pero si no tengo las anotaciones, si ha pasado bastante tiempo, se me ha olvidado exactamente para qué ejecuté cada una de las líneas. Entonces luego eso toma más tiempo, porque entonces necesito ejecutar todas esas líneas o solo algunas de ellas, y para qué fue específicamente cada uno. Sobre todo, además, cuando ustedes, vamos a ver que también R pueden usar para manipular y limpiar bases de datos para un análisis sin afectar su archivo original. Entonces, algo importante que deben hacer es trabajar con un script, porque pueden repetir todo el análisis solo con un control enter o control R, si es en la consola de R directamente, por ejemplo, van a poder repetir todo y solo hacer el cambio que necesiten dentro de ese código. Y anotarlo, como en este caso, estas anotaciones que tengo yo para aclarar de qué función tiene cada una de ellas, les va a permitir retornar a ese código y saber para qué lo hicieron, y si hicieron alguna modificación, por qué la hicieron. Eso es algo bien importante, una buena práctica en el uso de R y de los scripts. Entonces, ustedes van a encontrar en la práctica este código de ejemplo que está aquí. Ustedes lo pueden ejecutar directamente, todo ese código, y van a encontrar las anotaciones que les he hecho para aclarar de qué sirve. Algo importante en R. R es un programa, un lenguaje que no le significa lo mismo, distingue entre mayúsculas y minúsculas, tanto en los comandos como en los nombres de los archivos. Entonces, si ustedes usan mayúsculas y minúsculas, tienen que tomar en cuenta que muchos errores pueden surgir de que no les da a una línea, les puede dar error si no le están escribiendo correctamente los nombres de los comandos o de los archivos que van generando. Eso es algo importante. Ahora, otra cosa importante en este caso es el uso de los símbolos igual o este de menor que y guión. Esto puede ser sin referirse a lo mismo cuando ustedes, por ejemplo, como en esta línea, que si yo le digo que x es igual a 1, me va a generar un archivo que se llama x, vamos a mostrárselo, con un valor de 1. Por ejemplo, miren, aquí está x igual a 1, y esto podría, y esto si lo ponemos, por ejemplo, con una flecha, que en este caso escribimos con el símbolo de menor que 1, también si pareciera lo mismo, ¿verdad? Ahora, no solemos usar esta notación así porque el igual se puede ser confuso cuando ustedes están creando vectores, están creando cuadros, objetos de uso en R. Lo recomendable es usar las flechas para indicar qué es a lo que se están refiriendo. Y en este caso, por ejemplo, como este otro ejemplo, que X aquí significa que es 2, pero no es lo mismo decir que X es menor a 2, a menos 2. Por ejemplo, miren, X, esto es falso porque X es 2. Aquí está el resultado, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, esas usos. Y entonces, en el caso que ustedes van a usar algo como menor que, o van a decirle X, por ejemplo, si su X es menos 2, le van a tener que dar un espacio, y entonces así X sí va a ser menos 2. Tomen eso en cuenta. Hay operadores matemáticos que tienen diferente básicos, como los de las calculadoras, factoriales o no igual a qué,
Esto, por ejemplo, estos operadores como estos les van a servir mucho a la hora de hacer manipulación de bases de datos, a seleccionar, filtrar tablas, cuadros para análisis posteriores. Pueden usar esos operadores para poder seleccionar los datos que quieren. R les permite manejar vectores, como en este caso, por ejemplo, podemos crear un vector Y que vaya de 11 a 16, y si lo determinan así, por ejemplo, Y va a ser, miren, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, números enteros. Este código de length les va a dar el tamaño del número de valores que componen a ese vector Y. Ustedes pueden usar el comando concatenar para generar un vector también, como en este caso Z, ¿bien? Que digo que es 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 8, 10, por ejemplo. Y miren, ahí lo genera. Y concatenar es una C, y en todo lo que está entre paréntesis son números. Se escriben solo los números separados por coma, cada uno de los valores que van a componer un vector. Y si eso es texto, en este caso con el C, tienen que encerrar su texto entre comillas, como en este caso, por ejemplo, T. Y entonces esto, por ejemplo, les puede servir para definir una variable discreta con categorías, por ejemplo. Entonces, estos son algunas de los objetos que ustedes pueden ir creando en R. Hay varias formas de hacer lo mismo, muchas veces que permiten hacer más especificaciones o menos. Y en este caso, por ejemplo, A, en este caso, es para generar en este caso, una secuencia de datos. Quiero generar un vector que sea una secuencia entre 1 y 10, pero en este caso le especifico que me genere una secuencia de que vaya cada 0.5, 0.5, o incremento de cada 0.5. Ustedes pueden ver aquí en RStudio en su ayuda las diferentes formas, especificaciones que le pueden dar a este comando de secuencias, y pueden decirle que sea cada cierta cantidad de valores, pueden decirle cuál es el largo de ese vector que quieren generar. Eso es algo que les permitirá hacerlo más fácil en R. Por ejemplo, miren, aquí generé este A cada 0.5, y esa es la ventaja, que aquí en este lado de acá ustedes pueden ver cada uno de los diferentes resultados, objetos que van generando en R. Y esos objetos que van generando en R, que aparecen en esta lista, y les aparece qué tipo de objetos son objetos numéricos, son enteros, un valor, o en este caso, como en este, miren, son caracteres, es text. Se los va a ir diciendo, es la ventaja de usar, por ejemplo, el RStudio para ver cuáles de esos objetos están generados. Hay comandos que ustedes pueden usar para borrar toda esa lista y limpiar su memoria RAM, por ejemplo. Pueden realizar consultas en R. Voy a generar estos tres, por ejemplo, vectores, diferentes vectores. Y entonces, por ejemplo, usando el comando max, pueden ver cuál es el valor máximo de X, el valor mínimo. Pueden hacer sumas de los valores de un vector, promedios, medianas, intervalos, varianzas. Pueden medir la correlación entre dos valores, rangos de cada uno de esos objetos, por ejemplo. Hay funciones como estas, o pueden repetir valores, por ejemplo, como si yo le digo quiero unos valores de 1 a 5, pero si no le generé un objeto, bueno, no van a funcionar. Pero, por ejemplo, usando red, puedo generar 5, un vector de 9, de 5. Y esto, por ejemplo, es muy funcional cuando
introduzco valores en cuadros, por ejemplo, que van a repetir, por ejemplo, para la misma localidad, yo quiero estoy definiendo con un código de numérico cuál es el nombre de la localidad. Entonces, por ejemplo, usar rep funciona para eso, unir vectores en tablas. Hay diferentes formas, por ejemplo, en este caso, en esta, genero una secuencia de valores de 1 a 4 y la repito 2 veces. O repetirla cada 2 valores. Cada 2 voy a repetir el mismo número, por ejemplo, o cuántas veces quiero que se repita. Lo pueden hacer más complejo o más simple de acuerdo a sus necesidades. Entonces, esos códigos son básicos de R, no necesitan ningún paquete para usarlo. Y les permite explorar diferentes valores en R. Ahora, por ejemplo, en este caso también podemos generar un código, por ejemplo, un vector como X, y podemos seleccionar valores cuando usamos corchetes después del nombre del objeto. Y en este caso, 4 lo que indica, en este caso es un vector unidimensional. Si es una tabla hay que poner una coma. Entonces, para indicar filas o columnas, entonces con esto ustedes van a indicar qué valor quieren. Por ejemplo, en este caso el 7, que es el cuarto valor, se identifica con el corchete, 4, que es el número del valor, la celda. En el caso de tablas, cuadros, les pueden hacerlo con nombre o con las coordenadas de esa celda. Pero la ventaja de esto es, por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer selección y análisis de datos solo con ciertos datos o borrarlo, por ejemplo, como en este caso, si yo le pongo un -4 en corchetes, lo que estoy diciéndole es que a ese vector X elimine su cuarto valor. Y entonces ya no tiene más ese 7. Y eso, por ejemplo, son formas de filtrar datos. En esta forma básica de filtrar en un vector también lo pueden hacer para filtrar tablas de muchos datos sin borrar su archivo original, solo en el archivo, en este momento en lo que están trabajando en su sesión de R, que pueden guardarlo. Esto, por ejemplo, miren, lo estoy trabajando en un script, pero si ustedes aquí en nuevo, en lugar de un script, escogen usar un R notebook, como esto, por ejemplo, lo que van a generar es el archivo como el tipo de archivo como en el que les acabo de generar la práctica del día de hoy con las instrucciones. Esto les va a generar HTML, por ejemplo, si deciden que sea un HTML la salida. Puede también generarlo en formatos, en varios otros formatos. Aquí tienen las diferentes opciones que ustedes pueden usar. Y en este caso, la ventaja es que me permite, miren, poner texto explicativo y luego aquí estos recuadros de código que se pueden ejecutar dentro del R Notebook. Por ejemplo, todo este código de básico que les estaba mostrando, miren, aquí lo genero y me está mostrando los resultados de todo ese código. Y por ejemplo, si lo vemos ahora así que le di a ejecutar ese código, ese resultado va a estar en ese documento HTML o PDF que ustedes generen para su reporte. Entonces va a ir conjunto tanto el código como el resultado. Si no lo quieren ver, el código le pueden dar ocultar y entonces solo van a ver los resultados, pero entonces ustedes pueden ir explicando sus resultados y la figura, el cuadro que generen o las anotaciones directamente en este formato. Esa es una de las ventajas de usar este R Notebooks. Miren, cada uno de ellos yo los puedo ejecutar todo ese código solo con darles aquí en una flecha. Y entonces, esto que les he ido explicando poco a poco, van en
mi documento generándose automáticamente. Para que se entienda, entonces ustedes pueden ir generando tantos recuadros de código como necesiten, y esto es básicamente solo con Alt, Control Alt y una I, y introducen un nuevo y les genera un nuevo espacio para código ejecutable de R. Si no está dentro de esto, solo va a ser texto que le sirve en el documento, como en este caso. Ahora, esas son funciones básicas que pueden usar en R para seleccionar. Ahora, por ejemplo, R también les va a permitir generar cuadros, tablas a partir de diferentes comandos para unir, por ejemplo, en este caso, diferentes vectores que deben tener el mismo largo, o si no se van a repetir los datos, por ejemplo, como X, Y, Z, con el comando cbin, por ejemplo, ustedes pueden unir esos tres, miren, y los van a generar en un cuadro que se, con esos títulos, X, Y, Z, y cada uno tiene 5 valores y ustedes pueden manipularlos así, por ejemplo, ya como un cuadro. Pueden renombrarlos con este otro código, con length, por ejemplo, y miren, índice, media y desviación estándar. Y entonces con esas diferentes comandos y esta interfase les permite ir viendo bastante fácilmente esos resultados que tienen, que van generando. Hay varias formas de hacer lo mismo. Una ventaja que tiene R interesante es que ustedes pueden escribir, usar esos paquetes que han escrito otras personas, o ustedes pueden escribir sus ecuaciones en formato de función, como este ejemplo. Por ejemplo, en este caso, de una función para escribir, eh, en este caso, reordenar valores calculando las medias. Entonces, por ejemplo, aquí yo escribí una función que se llama trimming, y entonces aquí lo que, cuando se especifica en este caso esta función, lo que dice es que yo luego le voy a dar valores de X, y con un valor que yo le voy a decir X, va a hacer este cálculo para todos esos valores de X. Y esto, por ejemplo, X ya lo teníamos, 5 valores. Entonces, si yo le digo que lo calcule, miren, ya esa función me calcula el valor del promedio en este caso, algo muy simple, que es el promedio, pero ustedes con esta función pueden así establecer otras múltiples funciones mucho más complejas para hacer eso mismo. Y eso es una función algo interesante porque no todas las ecuaciones o análisis nuevos existen en R ya, pero ustedes pueden venir y escribirlo ustedes o modificar algún otro y incorporar los comandos de otra función con sus variaciones, y entonces escribirlo y adaptarlo a lo que ustedes necesitan. Ahora, otro de los comandos interesantes en R, por ejemplo, es el uso de for, que esto es para escribir bucles, eh, o en inglés loops, que les permite hacer eh, cálculos iterativos, operaciones repetitivas. Y entonces, por ejemplo, aquí les tengo un ejemplo donde escribimos, por ejemplo, tomado de un libro, aquí el libro está citado, es este libro que les quería enseñar al inicio. Entonces, por ejemplo, una secuencia de valores de 1 a 9, separados cada 2. Y, por ejemplo, aquí generamos un vector de resultados. Y, por ejemplo, en este caso yo quiero una suma de los valores de ese vector. Entonces, me va a ir sumando acumulativamente cada uno de los valores usando el código for, por ejemplo. Y miren, ahí lo va a ir sumando paso a paso iterativamente.
y dando al final el producto final. Esto, este comando es interesante porque les permite hacer eh, operaciones repetitivas que si no ustedes tendrían que escribir cada una de las líneas y volverla a correr, pero en cambio si lo usan así con un for, por ejemplo, en el loop que lo va a hacer en este caso para x tantas veces como hay valores en el archivo que en este caso le estoy diciendo que es xlist, este vector, para todos sus valores. Ahora, esto lo pueden combinar con otros, perdón, ¿qué dice? Con otros comandos como if y else, que les va a permitir en este caso hacer cosas más complejas. Y en este caso, por ejemplo, tengo ese otro ejemplo, donde, por ejemplo, tenemos una función donde y es la función de x. X puede tener valores menores o iguales a 0, valores entre 0 y 1 o valores mayores de 1. Y y, por ejemplo, en este caso, para todos aquellos valores que son igual o menores a 0 de x, y toma valores, es igual al negativo de del cubo de x. Para aquellos valores donde x está entre 0 y 1, y es el cuadrado de x. Y para aquellos valores donde, por ejemplo, x es mayor que 1, y va a ser la raíz cuadrada de x. Entonces, por ejemplo, esto se puede escribir y calcular con un for, implementando el uso, combinándolo con el comando if y else. Y eso, por ejemplo, aquí se los ejemplifico. Por ejemplo, en este caso, generamos una secuencia de valores de -2 a 2 para x. Vamos a ver cómo se ve. Miren, esta es la secuencia de valores para x de -2 a 2. Podemos saber cuántos valores tiene esta secuencia. Es importante en este caso, voy a necesitar usar el largo y entonces de ese vector, y este lo voy a nombrar n. Y en este caso, estos dos archivos lo que me permiten es generar, estoy generando, miren, un vector, vectores nombrados y-values y y que van a ser del largo de x y que no van a tener en este caso ningún valor, van a ser 0, pero estos me van a permitir luego tener esos objetos para obtener los resultados de esto. Entonces, ¿cómo lo escribo? Eso, por ejemplo, aquí tenemos el código de ese bucle de información para calcularlo, por ejemplo, esa función de y para x dado, en este caso, miren, x va a ser x values, estoy diciéndole, todos los valores, en este caso, entre corchetas tengo y, porque esto va a ir corriendo para todos aquellos valores y de 1 a n valores. Y entonces, en este caso, entonces le digo que me los nombre y entonces con if le digo si x es menor o igual a 0, entonces y va a ser el negativo de la potencia al cubo de x. Para todos aquellos otros valores que son mayores o igual a 1, y va a ser el cuadrado. Y para aquellos que no están dentro de estos dos, todos los demás, va a ser la raíz cuadrada de x. Entonces, miren, por ejemplo, con este ejemplo, generamos esos valores, tenemos todos los valores de y, miren, sin calcularlos uno por uno, sin estarlos separando, sino que con este código, y por ejemplo, esto se podría ver gráficamente así. Vamos a hablar más de las gráficas, de cómo especificar estas gráficas, pero miren, aquí vemos esos cambios, todos esos valores entre 0 y 1, todos los menores que cumplen cada una de esas
especificaciones que teníamos. Para aquellos valores menores de 0, para x, y es el cubo, para aquellos valores mayores es la raíz cuadrada y para los valores entre 0 y 1 es la potencia del cuadrado de x, es y. Entonces, por ejemplo, estas son funciones bastante básicas de el uso, en este caso, de R. Pero que entendiendo estas funciones nos va a permitir mejorar mucho nuestro uso más complejo de R. Entonces, primero hay que caminar, hay que gatear y luego podemos correr. Miren, si corro todo esto, al hacerlo en R Notebook, los resultados me van a aparecer aquí automáticamente y la gráfica, por ejemplo, también la puedo integrar ahí automáticamente. Y esto cuando lo veo en el HTML que genero, ya solo hago la descripción, por ejemplo, de esa figura o ese cuadro, ese resultado, y ahí está. Para qué es lo que hice. Ahora, esas son funciones básicas de R que ustedes van a poder explorar. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer individualmente, van a revisar cada una de esas funciones, van a revisarlas. Ahora, ¿qué es lo que quiero que ustedes hagan? Van a explorar algo más del uso de R. Y en este caso, van a explorar, en este caso, algo específico. Ustedes van a explorar el uso de esos comandos que les he estado mostrando, pero aplicados al manejo de datos que tenemos en archivos que exportamos desde, por ejemplo, Excel y los introducimos a R como un CSV o como R, y entonces los van a cargar y van a ver, ustedes van a ejecutar cada uno de estos comandos que les permiten manipular esos datos, hacer conteo a partir de cuadros, sumar, hacer resúmenes de esos datos, pueden filtrar, pueden separar cada uno de esas tablas, por ejemplo. Y estos, por ejemplo, esto es una de esas hojas que ustedes pueden ver cómo ejecutar algunos comandos y cómo ejecutarlos, que son propios de RStudio. Para esto hay muchas más y que son muy útiles para cuando tener consultas rápidas de cómo ejecutamos algunos de los comandos que nos interesan para manipular datos que han creado diferentes compañías. Para cada una de estas hay diferentes. Y ustedes para Markdown pueden ver aquí en esta hoja de datos también cómo escribir Markdown, porque su reporte lo van a escribir en un HTML que van a entregar. Sí, esos son los datos que van a ir generando, que van a manipular en la práctica del día de hoy. Ahora, en este caso, por ejemplo, aquí les estoy mostrando también algunos de los comandos que se usan para cargar esos paquetes, por ejemplo, como dplyr, tidyverse, que pueden usar y cómo después de instalarlo, eso solo lo ejecutan una vez, en cambio este es cada vez que lo van a usar en una sesión. ¿Sí? Una vez lo han cargado, ya no necesitan volver a cargar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, van a trabajar en la práctica de hoy, en la práctica, mañana y pasado, pues vamos a tener el tiempo del curso para realizar consultas, resolver dudas que tengan con respecto a esos procedimientos. ¿Alguna duda, comentario al momento antes de que se pongan a trabajar por sí solos?
Adelante, Rodrigo. Sí, gracias, Pavel. Estaba viendo ahorita como creando en mi RStudio un Markdown, pero me pone como, o sea, me está preguntando qué tipo de formato quiero que salga Ah, de bueno. este. Entonces no sé como cuál sería mejor, porque hasta me salió Word. HTML, en el caso para el reporte de esta práctica, van a generarlo en HTML. Ahorita los comparto de nuevo en mi pantalla. En este caso acá, cuando generan uno nuevo, van a usar Notebook y automáticamente, miren, aquí te va a aparecer HTML Notebook. Ese formato les va a generar, en este caso, si yo lo corro, por ejemplo, esto, les va a generar un archivo HTML que les va a preguntar dónde guardarlos. Eh, Eso ya es decisión de ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿dónde suelen guardarlo y tener algo ordenado? En este caso, por ejemplo, yo lo tengo, lo voy a guardar en la carpeta de investigación aplicada 2023. Y ustedes ven, ahí ya me lo generó como HTML. Si les muestro esa misma carpeta, al ir a la carpeta, aquí está, ¿ven? Ese ejemplo está aquí ya como HTML, pero además está su archivo funcional que abre RStudio para ustedes. Ustedes me van a enviar el reporte va a ser en este. ¿Queda claro así? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, por el momento aquí estaré hasta que se aparezcan sus dudas y pueden irlas haciendo en el momento que las tengan. Para eso es el tiempo que vamos a tener ahorita de 4 a 6 y los periodos de mañana y pasado. Cualquier duda, observación, comentario son bienvenidos.